De hoy, y yo le he titulado Padres Santos igual hijos santos, para los que toman nota. Padres Santos igual hijos santos. Le quería poner de tal palo tal astilla, pero no suena no suena muy espiritual, ¿verdad? De tal palo tal astilla, pero eso es lo que quiere decir. Padres santos, hijos santos. Por ejemplo, la Biblia dice, como es la mamá, es la hija. Así dice, ¿verdad? Uno de los profetas. Como es la mamá, es la hija. Entonces, es lo mismo. Yo le he puesto algo un poquito, ¿verdad? Más adornado, más elocuente. Padres santos, hijos santos. Pero usted va a ir entendiendo en el proceso de la enseñanza qué es lo que Dios quiere hablarnos hoy. Porque hemos escuchado mucho acerca de los grandes hombres de la Biblia. De hecho, acabamos de terminar una serie los días jueves de héroes de la fe, ¿verdad? Donde aparecen tantos personajes como Moisés, Abraham, menciona por ejemplo a David, dice, ¿y qué diré más? Dice, de Jefté, de Barak, de Rahab, y no me alcanzaría el tiempo, dice el escritor, no alcanzaría el tiempo y seguro ni los libros de estos hombres y mujeres, grandes siervos tremendos de Dios que habla la Biblia. También en la historia han habido hombres tremendos, misioneros, predicadores, evangelistas, grandes siervos de Dios. Incluso en nuestro tiempo también los hay. Hombres que Dios está usando de una manera muy tremenda. Pero no hemos oído hablar mucho de sus padres. Por ejemplo, si hablamos de grandes hombres de la Biblia, podemos mencionar a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, un hombre tremendo que hemos escuchado su testimonio. Samuel también, que fue un gran profeta de Dios. David, entre otros, porque vuelvo a repetir, son muchos los hombres y mujeres que aparecen en la Biblia que fueron hombres y mujeres tremendamente usados por Dios. Pero ¿qué sabemos de sus padres? Nada, ¿verdad? Si acaso de uno por ahí, el papá de Salomón, ¿quién era? David. Y pare de contar, ¿verdad? No sabemos el nombre de muchos padres. Entonces, lo que sí vamos a ver hoy, y Dios, con la ayuda de Dios, espero que podamos ver, es que estos siempre han jugado un papel importante. Ok, o sea, detrás o antes, ¿verdad? Porque ya ahora no se usa mucho el término detrás, casi ahora se dice que ya no detrás de un hombre hay una gran mujer, porque eso suena despectivo. Ahora se dice a la par de un gran hombre hay una gran mujer, hablando en ámbitos de todo tipo, espirituales, morales, laborales, etcétera. Entonces, podemos decir entonces también que a la par de un gran hombre y una gran mujer de Dios, pues hay unos grandes padres de Dios, porque ellos no se hicieron solos, ¿verdad? Estos fueron niños en alguna ocasión. Y vamos a ver hoy en la Biblia algunos ejemplos de algunos padres, porque no sabemos nada. Así, honestamente, no nos han enseñado nada de estas personas, de sus padres sobre todo, pero hoy vamos a aprender algo tremendo. Y yo no sé si usted ha notado, pero en cada primera semana del mes que hemos tomado para hablar de la familia, prácticamente creo que se ha convertido como en una escuela de padres, ¿verdad? O sea, como que solo a los padres, ¿verdad? Les ha venido hablando Dios o es lo que hemos expuesto, casi todo tiene que ver con los padres. Pero yo digo que es justo, ¿por qué? Porque nosotros somos los que los criamos. Entonces, si hay un niño malcriado, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Por qué es un niño malcriado? Porque fue mal criado. ¿Sí me entendieron eso? O sea, ¿quién lo crió? Lo criaron sus padres. ¿Y cómo lo criaron? Mal. Entonces deberían de haber más niños bien criados, ¿verdad? Porque solo usamos la palabra malcriado, pero por ahí hay algunos niños bien criados. Entonces dice, qué lindo ese muchacho, qué lindo ese niño, qué amable, qué decente, qué respetuoso. Y hasta también luego cuando llegan, no solo en las escuelas y en los colegios, ya se empiezan a desarrollar en el mundo laboral y uno ve personas, uno ve muchachos que empiezan a laborar educados, decentes, respetuosos. Entonces, ¿eso dónde lo aprendieron? En sus hogares. Eso no se aprende en las iglesias.
Eso no se aprende en la escuela dominical. Todo eso se aprende en los hogares. Y estos grandes hombres de Dios tenían un hogar, tenían unos padres, fueron criados. Y eso es lo que pretendemos ver en esta tarde. Voy a empezar con el ejemplo de Abraham, un gran hombre de Dios, un gran héroe de la fe. Y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 11, versículo 31. Vamos a Génesis. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el papá de Abraham? Génesis 11, 31. ¿Ves? Bueno, hoy vamos a aprender algo nuevo. Hoy vamos a aprender que el papá de Abraham se llamaba Taré. ¿Ok? Usted diga, el papá de Abraham es Taré. Entonces ya se recuerda con eso, es Taré. Entonces, el papá de Abraham, ¿quién es? Es Taré. Así se llamaba el papá de Abraham. Y vea lo que dice en Génesis 11, 31. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, que era uno de los hermanos de Abraham. Dice que tomó Taré, que era el papá de Abraham, tomó a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Aquí hay algo importante, pero voy a terminar el texto. Dice, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, o sea, como a mitad de camino. No sé, tomaron un descanso, un tiempo, algo tuvieron que hacer. Y dice el versículo 32, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. O sea, le llegó el tiempo. ¿Por qué? Porque como vemos ya a partir del capítulo 12, Dios tenía un plan poderoso, un propósito eterno, maravilloso, era con Abraham. Pero ¿a quién usó Dios para mover a Abraham de Ur de los Caldeos? A su papá, a Taré. Porque vea que dice que salió con Abraham, con su nuera, con su nieto, y dice que se fue para Canaán. ¿Qué representa Canaán para nosotros? Canaán era la tierra prometida, ¿cierto? Y ahora, ¿cuál es nuestro Canaán? Cristo. O sea que Taré era un hombre que buscaba de Dios. De algún momento escuchó hablar, seguramente Dios lo movió, no sé, algo pasó con este hombre Taré que dijo, voy para Canaán, allá hay algo, siento que hay algo, siento que hay un Dios, porque todavía no se había revelado Dios, ¿verdad? De una manera directa a los hombres. Entonces siento que hay algo especial, hay algo tremendo, hay algo grande para mí y para mis hijos, dice Taré. Entonces me los llevo. Se trajo a sus hijos, por cierto. Entonces, vea qué tremendo cómo Dios usó a su padre y fue movido para buscarle a él. Y de pronto, como murió, entonces ahora sí empezó el proceso de Dios con Abraham, porque dice el versículo siguiente, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te diré. Entonces vea qué tremendo cómo Dios usa un padre. Y casi que debería estar en el capítulo 11 de Hebreos por la fe, porque esto fue algo de fe. El que Taré haya partido, que haya salido de una tierra que se dice un pueblo de idolatría, ¿verdad? De dioses falsos, y que haya emprendido un viaje hacia Canaán, esto quiere decir que él buscaba algo mejor, algo grande, algo tremendo, seguramente una patria celestial que nadie conocía. Entonces yo me imagino que ese movimiento fue de fe, debería estar en Hebreos capítulo 11, por la fe Taré salió para Canaán y no sabía por qué. Claro, ahora nosotros sabemos por qué, porque Dios tenía un plan maravilloso para su descendencia y Dios usó a Taré. ¿Qué le parece? Veamos otro ejemplo, ahora sí, y como ellos vienen en paquete, Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, veamos el ejemplo de Isaac en Génesis capítulo 24. Quiero darle
primero unos ejemplos para que usted vea que sí los hay, que no es algo sacado de la manga, porque vamos a ver un caso especial en el día de hoy, pero no entremos en ese caso hasta que veamos algunos ejemplos. Génesis capítulo 24 en el versículo 1 dice así. Génesis 24:1 dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Diga conmigo, en todo. Wow, eso está bueno, ¿verdad? O sea, Dios bendice a sus hijos, ¿cómo? En todo. Y dice el versículo 2: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que le gobernaba en todo lo que tenía, o sea, su administrador: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. O sea, van a hacer como un pacto. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Hasta ahí. Y no vamos a dar todos los ejemplos de Abraham con Isaac, porque ya usted se lo sabe. Y no vamos a hablar de Abraham tampoco mucho, porque ¿qué podemos decir de Abraham si era un buen padre? Si tuvo influencia sobre su hijo, si fue un padre santo, en este caso, que es lo que vamos a hablar hoy. Padres santos igual hijos santos. ¿Por qué cree que Isaac fue un hombre temeroso de Dios? Porque tenía un padre como Abraham. ¿Qué le parece a usted tener un padre como Abraham? Eso uno va a la segura, porque dice en el capítulo 18 o 19, no recuerdo cuál, dice: porque yo sé, dice, no le encubriré este caso a Abraham, sabiendo que él, dice, mandará a sus hijos y a toda su casa que teman a Dios. Porque yo sé, dice Dios, que él mandará a sus hijos y a toda su casa a temer a Dios. Entonces Abraham era un hombre que temía a Dios, que obedecía a Dios. Era un hombre santo, como le llama la Biblia. Ahora, también usted es importante que sepa lo que significa la palabra santo, porque no vaya a ser que se imagine ahí a un ser celestial con aureola y que le probaron ahí 3 milagros y que luego pasó por un presbiterio, hay un concilio y ya lo canonizaron, y ya ahora luego Abraham es santo porque se le comprobó 3 milagros y etcétera, etcétera. No, 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 no. Usted es un santo, o por lo menos debería ser un santo, porque santo significa apartado. Eso es lo que significa santo. Santo significa apartado. Entonces, Abraham, desde el momento en que obedeció a Dios y salió a camino hacia Canaán sin saber a dónde iba, y entró en pacto con Dios y le levantó altares a Dios y obedeció a Dios y siguió la voz de Dios, ese hombre se apartó para Dios, se convirtió en un hombre santo, vivía para Dios. Tal es así que dice que habitaba en tiendas con Isaac y con Jacob. Él no quiso establecerse en esta tierra porque tenía la mirada puesta en una patria mejor. Entonces él no se estableció, él no se aferró a este mundo. Él quería una patria mejor, una celestial, dice la Biblia. Él vivía para Dios. Entonces por eso digo que Abraham era un hombre santo. Y él enseñó, él crió a su hijo Isaac. Y tal es así que le dice a su administrador, le dice: vea, te voy a juramentar, prométeme y no me puedes fallar, que le vas a buscar una esposa de entre mi pueblo, no de los cananeos, porque él sabía que Dios no permitía eso, que es lo que podíamos llamar como mezclas. No se podían mezclar con otros pueblos. O sea, él quería que su hijo también fuera santo, o sea, apartado para Dios. Y fue el criado y le buscó una mujer que se llamó, Rebeca, otra mujer de Dios, tremenda también. Entonces vea cómo Dios, si se pudiera decir, yo no sé si usted conoce el término, confabula, como que planea, como que trama, precisamente con los hombres y mujeres de Dios que buscan su voluntad. Él les abre puertas, Él está de acuerdo con ellos, Él les abre camino para que puedan de verdad buscarle y hallarle.
Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces él abre puertas cuando ve que un padre lo que quiere es que su hijo haga o camine en la voluntad de Dios. Entonces le encuentran a una mujer tremenda de Dios también, llamada Rebeca. Ok, se la traen y bueno, ya todo el resto es historia. Se casan y bueno, yo creo que fueron muy felices. Eso usted lo puede buscar en la Biblia. Ahora, no cabe duda entonces que Abraham fue un buen padre, un padre santo, un padre que cuidó a su hijo, un padre que guió a su hijo en el temor de Dios. Es más, Dios es testigo de eso. Vuelvo a repetir, Dios lo dijo, porque yo sé que Él mandará a sus hijos y a toda su casa que teman a Dios. Ese es el caso entonces ahora del padre de Isaac, porque sabemos todo de Isaac, pero ¿quién era el padre de Isaac? Bueno, claro, muy famoso el padre de Isaac porque fue Abraham. Pero ahí está registrado que Isaac tuvo un padre que lo crió, que lo guardó, que lo instruyó, que lo guió en el camino del Señor. Ahora veamos al siguiente, que es Jacob. Y casi que es la misma receta, pero vamos a ver qué pasó con Jacob. Dice en Génesis 25, un capítulo más, vaya conmigo a Génesis 25 en el versículo 21. No se me canse, no se me duerma y no se me aburra, porque vamos a poner solo unos ejemplos para luego entrar al ejemplo que Dios quiere que veamos hoy específico. Dice Génesis 25, 21, así dice: Abraham tomó otra mujer. Yo creo que a mí también se me corrieron los. Vamos a ver. Espere para ver. Ok, sí, perdón. 25, 21 dije. Veré para ver. Sí. Génesis 25, 21, está bien. Dice, y oró Isaac. Isaac era el padre de Jacob. Entonces ya conocemos a Jacob, pero ahora queremos conocer a su padre. ¿Qué hizo su padre y cómo se movió, cómo operó Isaac en la vida de Jacob como padre? Dice así, versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Ellos no tenían hijos todavía, entonces Isaac oró y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, o sea, le respondió la oración a Isaac. Entonces dice el 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Decía Rebeca, porque tenía mellizos, dice, y fue a consultar a Jehová. Resulta que quedó embarazada de gemelos. O sea, esa oración fue tremenda, ¿verdad? La de Isaac. Oró porque era estéril, no podía tener hijos. Y entonces Isaac se volvió a Dios y le dijo, Señor, quiero un hijo. Porque ¿cómo va a seguir entonces la descendencia, el plan, el propósito? Y dice que Dios lo aceptó. Dios escuchó su oración y le respondió, solo que se le pasó la mano y le mandó dos de un solo tiro. Entonces quedó embarazada de gemelos. Y dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, ya si uno es, ¿verdad?, incómodo, las mujeres seguramente saben de esto, yo no. Si ya uno es incómodo ahí, imagínense dos. Y peleando, o sea, desde el vientre de su madre, peleando. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Ojo aquí, estamos hablando, primero Isaac oró por su hijo, que quería un hijo. Luego que tienen el hijo, ahora Rebeca ora también por sus hijos. Entonces eran personas que se volvían a Dios, que buscaban de Dios, que oraban a Dios, que consultaban a Dios. No era que hacían las cosas a como le parecía. No, ellos iban a Dios cuando tenían una necesidad, cuando tenían una petición, cuando tenían una tribulación. Ellos iban y consultaban a Dios. Esos eran los padres de Jacob. Y sigue diciendo acá, y le respondió Jehová a Rebeca, dos naciones
hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Anote eso ahí, subráyelo. Dice, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Por eso le dije, recuerde que dice la profecía, el Señor le dijo, vea, lo que está pasando es esto, esto, esto y esto, pero te voy a decir algo, hay dos pueblos ahí, el mayor servirá al menor. Listo, ya Dios dio la palabra. Entonces, ahí, si ellos hubieran escuchado esa palabra, yo no sé por qué era que estaban peleando, o por salir primero o por salir de segundo. No creo que ellos hayan escuchado esa palabra, porque el que salió de primero fue Esaú y el que iba guindando era Jacob. Como que querían salir primero, porque la ley era que el primero que nacía recibía la bendición. Entonces, Dios ya tenía un plan para Jacob, pero salió de segundo. Bueno, la palabra ya estaba dada, entonces Dios se las ingenió de alguna manera, pero ¿cómo hizo? ¿Quién escuchó esa palabra o a quién se le dio esa palabra? ¿A Isaac o a Rebeca? ¿A quién se le dio? ¿A quién le está dando Dios esa palabra? ¿A Isaac o a Rebeca? ¿Alguien está conmigo acá o ya se durmieron todos? ¿Están muy apagaditas las luces? ¿Me pueden prender las del centro, por favor, para estas, para que no se me duerman? ¿A quién le dio Dios la palabra? ¿A Isaac o a Rebeca? Mi hermana, usted estaba ahí. Usted estaba ahí. A Rebeca, exactamente. ¿Quién fue la que fue a orar que, Señor, ¿qué está pasando aquí? Fue Rebeca. Entonces el Señor le explicó lo que estaba pasando ahí. Es que ahí hay dos reinos. Y entonces el mayor servirá al menor. Entonces Rebeca, que era la que había recibido la palabra, el día que no le puedo leer todos los versículos ni contar mucho porque se nos va el tiempo, el día que Isaac dijo, hijo, es la hora de darte la bendición. ¿A quién se lo dijo? A Esaú, que fue el primero, el mayor, fue el mayor. Entonces Rebeca estaba oyendo. O sea, Rebeca, ¿cuánto tiempo cree usted que estaba Rebeca planeando, que estaba Rebeca preparando a ese hombre, a Jacob? Esa era una mujer de Dios. Entonces dice que Rebeca oyó, así como a veces hacen las mujeres, oyendo lo que Isaac le estaba diciendo a Esaú. Le estaba diciendo Isaac a Esaú, hijo, es hora de darte la bendición. Entonces lo vamos a hacer así, vaya y prepáreme un cabrito, vaya, case un cabrito y me lo prepara bien rico. Y entonces dice, claro que sí, padre. Y él todo contento dice, porque es el día de la bendición. Fue a cazar, pero como Rebeca estaba, como decimos acá en Costa Rica, en todas, entonces se fue corriendo y le dijo a Jacob, como Jacob era pastor, le dijo, vaya y traiga una de las ovejitas ahí rápido, rápido, y yo se la voy a preparar a su padre como a él le gusta. Ah, claro, Rebeca era una mujer, una sierva tremenda. Yo se lo hago como a él le gusta. Y entonces prepararon toda la trama. Y Jacob se puso pieles del mismo cabrito, ¿verdad? Para parecer velludo como su hermano. Y se puso una camisa de su hermano para oler a su hermano, porque él era cazador. Entonces imagínense, seguramente el hombre estaba bien, bien oloroso, ¿verdad? A todo eso del campo. Y llegó Jacob, padre, ya te preparé el cabrito, listo, estoy listo para la bendición. Y entonces Isaac se queda, ya era ciego, dice la Biblia. Y entonces Isaac se queda y dice, pero espérese un momento, escucho la voz de mi hijo Jacob. No, padre, soy yo, Esaú. Está bien, acércate para besarte porque te voy a bendecir. Y se acerca Jacob
y claro, ya él estaba, como dicen, adelantado, y lo abrazó y lo besó y dice, ciertamente, dice, toco los brazos de Esaú y también huelo a Esaú, pero escucho la voz de Jacob. Qué raro, también estaré perdiendo el oído. No, padre, soy yo Esaú. Listo, entonces le dio la bendición a Jacob. ¿Qué quiero resaltar acá, mis amados? Bueno, aparte de que esos dos hombres fueron criados en el temor de Dios, había una mujer todavía más adelantada incluso que el hombre. Esta mujer era una sierva tremenda. Y aquí lo que quiero decirles, hermanas, es que a la par de un gran hombre de Dios, hay una gran sierva de Dios. Todo gran hombre de Dios necesita una gran mujer de Dios. Porque puede ser que se le escape algo. Puede ser que se distraiga. Puede ser que el enemigo quiera cansarlo, quiera perturbarlo. Ahí tiene que estar una mujer también sosteniéndolo, como le sostuvieron las manos a Moisés cuando estaba orando. Entonces esa fue Rebeca, una mujer que conocía el propósito de Dios, una mujer que estaba atenta al momento de Dios, que fue ese momento el de la bendición. Y entonces Jacob recibió la bendición y el resto es historia. Entonces no solo teníamos a un gran hombre de Dios en Isaac, sino una gran mujer de Dios todavía en Rebeca, todavía más que el mismo Isaac. Hermanas, yo les motivo para que ustedes más bien impulsen a sus maridos a servirle a Dios, a buscar de Dios, a meterse con Dios, a vivir para Dios. Y que no sean más bien lo contrario, por favor. Vamos a otro caso. Moisés. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 2, versículo 1. Dice Éxodo capítulo 2 en el versículo 1. Ahora vamos a ver, no sabemos nada de los padres de Moisés. Lo único que usted sabe es lo que ha visto en las películas de Semana Santa. Y esa es la imagen que usted tiene. Sí, yo conozco, yo sé cuál era la mamá, la viejita que cayó debajo de las ruedas y Moisés la rescató. No, mi hermano, eso es fábula, eso es de Hollywood. Acá está la verdad. Acá está la palabra de Dios, el mensaje de Dios para usted y para mí como padres. Vea lo que dice Éxodo 2:1. Dice así, y vamos a leer rápido hasta el 10. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Vea qué celo, vea qué temerosos de Dios son estos padres que no quieren hacer enredos con otros, ¿verdad? No, ellos quieren de su mismo linaje. Y dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Ya ahí vemos una pareja piadosa. Y dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. La palabra clave ahí es escondido, que nosotros podríamos pensar nada más lo que creemos que significa escondido es que no lo vean, ¿verdad? Nada más esconderlo, ¿no? Eso significa muchas cosas que vamos a ver ahorita. Dice que le tuvo escondido por 3 meses. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso de lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose una de las doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ahí está ahora una hermana, ¿verdad? También que Dios usó. Y dice, estaba ahí la hermana también lista para ver qué pasaba con el niño. Dice, iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que le críe, o para que te críe, en este caso a la hija de Faraón. Entonces vea que habla ya de crianza. Dice, para que te críe este niño. El 8 dice, y la hija de Faraón respondió, ve entonces. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Qué coincidencia, ¿verdad? Cómo Dios
vuelvo a repetir, permite que todo esto se lleve a cabo, une los puntos, pero con hombres y mujeres que quieren hacer su voluntad, que desean conocerlo a Él, servirle a Él y vivir para Él. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Mi amado, todo esto fue un plan de Dios. Obviamente, no cabe duda de que todo esto fue un plan de Dios. Pero ¿por qué tenemos a un Moisés tremendo unos años después? Muchos años, 40 años después. Porque lo crió una mujer temerosa de Dios. Primero lo escondió, dice, había una orden: maten a los varones. Dice que le vio niño hermoso, pero esa hermosura se la puso Dios para que ella sintiera que algo había en ese niño, como le pasó a Taré, algo hay en Canaán, Entonces digo, algo hay en este niño, es hermoso, es muy hermoso, yo no puedo matarlo, lo voy a esconder y voy a hacer algo. Si lo va a matar a alguien, que sea otra persona, pero no yo. Y lo escondió por 3 meses, lo amamantó obviamente, pero después ya no podía esconderlo porque ya 3 meses estaba grande, estaba gordo y seguramente no quería encariñarse más, ¿verdad? Porque ya hacía mucha gracia. Y lo mandó, pero pasó lo que ya leímos. Pero vuelve otra vez a sus brazos y le dice la hija del faraón: críamelo. Entonces esta mujer lo crió, lo enseñó, lo cuidó, lo educó, lo instruyó en el camino del Señor. A tal punto que cuando Moisés tuvo que tomar una decisión, dijo: yo prefiero el vituperio de Cristo antes que los tesoros de Egipto, antes que llamarme hijo de la hija de Faraón. No, yo prefiero a mi Dios. Y como cuánto lo pudo haber criado esta mujer. Bueno, en la cultura de Israel era costumbre de que un niño ya cumplido los 12 años ya se le podía enviar, ya casi que era como un adulto, y se le enviaba más bien ya a lo que es instruirse en las artes, en la educación, incluso en la religión, en ese caso seguramente de los egipcios. Pero ya ella había hecho un trabajo, ya ella había instruido al niño en su camino. ¿Alguien está entendiendo algo? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces vea lo importante de que esta mujer haya recibido otra vez a Moisés para lo que iba a pasar en el futuro. Un hombre clave para el propósito eterno de Dios. Pero Dios usó a unos padres temerosos de Dios, unos padres santos, unos padres que querían hacer la voluntad de Dios, unos padres que esperaban en Dios, porque en ese tiempo solo podían esperar en Dios, porque estaban esperando la salvación, al libertador, el rescate, la profecía que por ahí se escuchaba. Y dijeron: podría ser este, no sabemos, está muy hermoso, podría ser este. Y Dios respondió a esa oración y honró la decisión de estos padres, que hicieron un excelente trabajo con Moisés. ¿Qué le parece? Vayamos a ver el último ejemplo. Aquí pasamos toda la noche viendo ejemplos, pero terminemos con Samuel. Todos conocen, todos saben cómo se llamaban los papás de Samuel. ¿Cómo se llamaban los papás de Samuel? Vamos a 1 Samuel capítulo 1. ¿Cómo se llamaban los papás de Samuel? Los que leen la Biblia, los cristianos. El de la mamá está fácil, ¿verdad? Se llamaba Ana. Y el del papá, agréguele nada más 3 letras antes: el Cana, se llamaba el papá. El Cana era el papá y Ana era la mamá. Y resulta que en el capítulo 1, versículo 9, dice así: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová,
ella con amargura de alma oró. Esa no es una oración cualquiera. Padres, madres, esposos, esposas, nosotros como padres, esa no era una oración cualquiera. No era: Señor, ayúdalo, Señor, haz algo. No, 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 no. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, ella quería eso. Dice: lloró abundantemente. Pero vea lo que dice el 11. Esto es lo tremendo. En el 11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. ¿Para quién quería Ana este niño? ¿Para ella? Para Dios. Así deben de estar orando algunas mujeres estériles, algunos padres estériles que no pueden tener hijos y nos ven a nosotros con nuestros hijos y dicen: qué dichoso usted, qué dichosa usted, hermana, que puede tener hijos. Yo no puedo tener hijos. Dice tal vez la mujer, o el hombre le dice a otro compañero: qué dichoso usted que tiene el privilegio de tener hijos. Cuídelos, ámelos, edúquelos. Seguramente todo eso le dice: porque yo no puedo tener, y vieras cómo me gustaría poder tener hijos. Y ese era el oprobio de Ana, ese era el clamor, esa era la vergüenza, ese era el dolor. No puedo tener hijos. Pero yo, si tuviera un hijo, se lo entrego al Señor. Yo lo quiero para Dios. ¿Para quién queremos nosotros nuestros hijos? ¿O para quién los estamos educando? ¿O para qué los estamos haciendo, formando? Yo no sé. Yo quiero que mi hijo sea doctor. Yo quiero que mi hijo sea abogado. Yo quiero que sea arquitecto. Y usted lo que quiere es un profesional. No quiere un hijo de Dios. No quiere un siervo de Dios. Ana quería un siervo de Dios, porque ella hasta hizo un voto y dijo, o sea, definitivamente no era cualquier promesa, es para Dios, porque dijo: no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, estaba diciendo: será nazareo. Eso era un nazareo, que es el ejemplo que vamos a ver a continuación de un hombre que era nazareo, dedicado a Dios, toda su vida para Dios. Eso fue lo que le prometió Ana a Dios: si tú me das un hijo, te lo doy a ti, es para ti. Y Dios, ¿qué hizo? Escuchó su oración, respondió su oración. Ana cumplió lo que prometió y Samuel fue un hombre tremendo de Dios. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría que fuera su caso? ¿Le gustaría que pase eso con usted? Claro que nos gustaría. Entonces tomemos el ejemplo de estos padres, que no son cualquier padre, son padres santos, son padres de Dios, son un hombre y una mujer que están pensando en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Y entonces cuando Dios les da un hijo o varios hijos, se los dedican a Dios, los guían en el camino del Señor. Y entonces aquí es donde vamos al ejemplo central de hoy, porque yo les había prometido que íbamos a hablar de la historia de Sansón. Vamos a hablar de Sansón. Y obviamente primero, antes de hablar de los padres, porque hoy el tema es los padres, porque como son los padres, son los hijos. Y es que si nosotros vemos una generación desordenada, rebelde, yo no sé cómo diremos nosotros, no sé cuál sea su expresión, que está perdida, eso no es culpa de ellos, eso es culpa de nosotros los padres, porque nosotros fuimos los que los criamos, y a como los criamos así son. Por eso es que la palabra últimamente ha sido para los padres. Esta nueva generación depende de la crianza, de la educación, de la formación que nosotros les demos.
Y si somos hombres y mujeres temerosos de Dios, siervos de Dios, seguramente los vamos a criar en el temor de Dios, como lo hizo la mamá de Moisés, que lo crió toda su niñez. Primero hablemos un poco de Sansón, antes de sus padres. Sansón fue escogido por Dios desde el vientre de su madre. Un ángel le visitó, ahorita lo vamos a leer, y le dijo: vas a tener un hijo, pero será para Dios. ¿Ok? Sansón fue instruido por sus padres en el camino del Señor. Igual, lo mismo que Moisés, porque estos hombres, no da el nombre de la madre, da el nombre del padre. Ahorita lo vamos a leer, que es Manoa. Entonces, Dios les dio instrucciones y ellos lo criaron en el temor de Dios. Entonces, Sansón fue instruido por sus padres en el camino del Señor. Cuando ya fue adulto, se casó con una filistea, o sea, desobedeció. Pero esto fue cuando ya era adulto, a pesar de que fue criado, instruido. Porque tal vez usted me puede decir: pastor, pero yo hice eso. Yo los crié, yo los traje a la iglesia desde que nacieron. Yo le hablé, lo guié, le enseñé, lo formé, lo crié en el temor de Dios. Y él se apartó. Bueno, probablemente le pasó lo mismo que Sansón, porque dice que cuando ya fue adulto, ya no era un muchacho. Dice que se fue a visitar ahí, se fue a las aldeas cercanas. O sea, se le despertaron las hormonas. ¿Sí o no? Los padres que estamos acá, que cuando ya se le despiertan las hormonas a nuestros hijos, ay, ahí empezó lo bueno, ¿verdad? ¿Cierto? Ahí empezó lo bueno. Pero también depende mucho del trabajo que hayamos hecho antes. Puede ser que esas hormonas se puedan sujetar un poco, ¿verdad? Pero a veces no. A veces el asunto se pone feo, ¿verdad? Color de hormiga. Cuando aparecen ya las hormonas. Dice: papi, quiero ir. Y ya usted ve que la chiquilla se pinta, y ya usted lo ve al hombre ya peinándose más. Antes andaba todo mechú, pero ahora se peina, se perfuma. Ahora quiere ropa de marca. Yo no sé, usted lo ve, ya creció mi chiquito, dice usted. Ya creció mi chiquita. Pero también lo que creció ahora es su trabajo, porque ahora tiene que estar más avispa, más pilas, dijo el colombiano, ¿verdad? Mi hermano, ahí es donde empieza lo bueno, cuando ya crecen, cuando ya empiezan las hormonas. Entonces esto fue lo que le pasó a Sansón. Se le despertaron las hormonas, se puso inquieto el hombre y desobedeció. Y ya ustedes conocen toda la historia de Sansón, usted la conoce. Se fue para la tierra de los filisteos, vio una muchacha que le gustó y fue y le dijo a los padres: quiero casarme con esa mujer, quiero casarme con ella, quiero que me den permiso casarme con ella. Ojo, y los padres, vea lo que le dijeron los padres: ¿acaso no hay acá en Israel una siervita para usted? No, pero es que yo quiero esa, la amo, es que tiene unos ojos. Claro, le guiñó con el ojo, como dice el proverbio, y listo, cayó el hombre. Y entonces el hombre metió cabeza, se empecinó y se casó con la filistea. Pero ¿sabe qué le pasó con la filistea? Lo traicionó la filistea. Fue traicionado por su esposa y por los amigos que adoptó, porque ahora él andaba con los filisteos. Ahora se juntaba con los amigos de la filistea, con la familia de la filistea, y empezó el asunto cuesta abajo. Se empezó a poner feo el asunto, hasta el punto que le sacaron los ojos, lo encarcelaron y lo amarraron a un molino. Y entonces el hombre daba vueltas ahí, en ese molino, ciego, encarcelado. Y tal vez aquí para algunos que digan: pastor, pero es que yo no soy padre, ¿habrá alguna palabra para mí hoy? Sí, cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nos ponemos rebeldes, cuando queremos hacer y meter cabeza en lo que yo quiero y no lo que Dios quiere, entonces usted va a perder la vista espiritual. Usted va a quedar ciego, ya usted no entiende la verdad. Pierde su vista espiritual, los ojos espirituales totalmente cerrados. Y entonces el diablo lo va a encarcelar, lo va a meter en cárcel.
Y usted piensa que todo está bien, pero no, lo que usted está haciendo es dando vueltas, y no avanza, no avanza. Y usted cree que está avanzando, pero usted está dando vueltas, mi hermano. Eso es para usted. Así que no nos salgamos de la voluntad de Dios. Obedezcamos a Dios, obedezcamos la palabra que el Señor ha dicho, porque si no, vas a perder los ojos, te van a encarcelar y vas a dar vueltas como un trompo, como le pasó a la nación de Israel. No llegaba a ningún lado, solo vueltas y vueltas y vueltas. Pero, espérese, hay un final feliz para Sansón. Por eso aparece en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe, porque al final se arrepintió. Al final él se arrepintió, reconoció su falta. Y es que mientras hay vida, hay esperanza, mi hermano. Tal vez usted desobedeció a Dios, hizo algo que el pastor le dijo que no hiciera, que su líder le dijo que no hiciera, un consejo no lo acató y usted hizo lo contrario y ahora está dando vueltas ciego. Todavía hay esperanza si usted se arrepiente. Y si alguien me ve también por la internet, todavía hay esperanza si usted se arrepiente. Y usted le dice: Señor, reconozco que he pecado, ayúdame, Señor, devuélveme la vista, devuélveme las fuerzas, devuélveme el gozo de tu espíritu, de tu salvación, decía el rey David. Vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, mientras hay vida, hay esperanza, porque ahí se cumple lo del proverbio con Sansón: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, él otra vez va a regresar. Y Sansón se acordó de lo que le enseñaron sus padres y por eso se arrepintió y tuvo una última oportunidad y pudo matar en un día a más filisteos que en toda su vida, aunque murió muy joven. Y puede ser que una persona que ande perdida ahí en desobediencia, está bien, mientras hay vida hay esperanza, hay esperanza. Sansón murió como a la edad de 60 años. Para esa época era un término medio, porque la vida en aquellos entonces andaba por 120 años. Los anteriores a él, Moisés murió de 120 años, Josué murió de 110, pero llega ahora un Sansón y muere de alrededor 60 años. Por eso su ministerio duró 20 años y normalmente los ministerios de los grandes hombres de Dios duraban el número clave que menciona la Biblia, 40 años. O sea que tuvo una vida de término medio. ¿Por qué? Por las malas decisiones que tomó. Pero yo quiero decirle hoy hay todavía tiempo de volverse a Dios, de arrepentirse. Y bueno, ¿quiénes fueron los padres de Sansón? Vaya conmigo a Jueces 13. Vamos aquí a Jueces 13 para ahora sí conocer a los padres de Sansón. Dice Jueces capítulo 13. Leo rápidamente. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre tu cabeza, sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios. Lo que contamos ahora de Samuel, porque será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová. ¿Se da cuenta?
como son los padres de estos hombres. Entonces él fue y consultó a Jehová también y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? No sé si están notando algo. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. El ángel le dio instrucciones para ella y le dio instrucciones para Sansón. Número 1, Dios responde a la oración de los padres que anhelan su voluntad, como el caso de Ana, como el caso de Isaac, como el caso de Rebeca. Dios responde a la oración de los padres que anhelan su voluntad. Dice el versículo 3: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Óigame, no había mayor anhelo para las mujeres de Israel que era ser madre, tener un hijo, dar a luz. Pero hubo mujeres especiales, extraordinarias en Israel, porque no fue a cualquiera, como dice Jesús. O sea, no fue a todos los ciegos que sanó, no fue a todos los leprosos que sanó, no fueron todos los muertos que resucitó. Es que hay algo especial en algunas personas, y es el anhelo, es el hambre y la sed de justicia. Por eso Dios le respondió a mujeres como Rebeca, a mujeres como Ana, a mujeres como la madre de Sansón, y a mujeres como María, la madre de Jesús, que no tenían hijos, pero ellas oraban: si Dios me diera un hijo, yo lo dedico para él. Entonces Dios responde a la oración de los padres que anhelan su voluntad. Número 2, los primeros que deben guardarse para Dios son los padres. Porque es muy fácil, queremos que mi hijo haga, que mi hijo sea, que mi hijo venga, que mi hijo venga, que mi hijo vaya, que mi hijo logre. Pero ¿qué hemos hecho nosotros para eso? En el versículo 4 dice: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. En el Antiguo Testamento se refiere físicamente al vino y a la sidra, que son bebidas fermentadas, y a los alimentos inmundos que había dado según la ley, como cerdo y algunos otros reptiles, etcétera, que era prohibido comer. En aquel entonces era literal, pero ahora es espiritual. No beberás ni vino, ni sidra, ni comerás cosa inmunda. Ahora es espiritual para nosotros. Y es que no podemos guiar a nuestros hijos por un camino que no conocemos nosotros. ¿Cómo vamos a querer hijos santos? Y yo soy un jolgorio, yo soy un desorden, yo soy un carnal. ¿Y queremos que nuestros hijos sean santos? Los primeros que deben guardarse para Dios son los padres, como le dijo Dios a esta mujer: vea, concebirás a luz un hijo, pero no vas a tomar a partir de hoy ni sidra ni vino, ni comerás cosa inmunda. Y entonces esa mujer, a partir de ese momento, se guardó. Óigame, seguro apenas estaba concibiendo, ni tenía panza todavía o estómago, y ya ella cumpliendo la palabra de Dios, guardándose ella para no contaminar al ser que vendría a estar en ella también. Y luego, cuando él venga, tampoco va a tomar sidra, no va a acercarse a muerto, no va a pasar navaja por su cabeza, porque es para Dios. Será guardado para Dios. Y ella lo cuidó, y ella lo crió, y ella lo guió en el temor del Señor, junto con su padre Manoa, porque ellos
le preguntaron qué tenemos que hacer, pero sabía primero ella que ella tenía que guardarse. Eso es lo que tenemos que saber nosotros también. Primero nosotros tenemos que ser ejemplo y debemos empezar antes que nazcan. Y esto va para los jóvenes también. Antes que nazca su hijo, usted tiene que empezar a prepararse para cuando venga su hijo. No hay que esperar que nazca para empezar ahora. Oye, ahora sí, ¿cómo se hace? No, puede empezar desde ya. Y pastor, ¿y qué hago yo? Que ya mis hijos son grandes. Ya uno tiene 3, otro 5, otro tiene 10. Empiece ya. No empezó antes de que naciera. Empiece ya. No espere que se le pase el tiempo. Empiece ya. Nunca es tarde. Y luego que nazcan, iniciamos con el ejemplo, porque primero tenemos que ser nosotros. No podemos guiarlos por un camino que nosotros no conocemos. ¿Cómo empezamos, pastor? ¿Y a qué se refiere que nosotros tenemos que ser ejemplo? Orando, congregándonos, honrando a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, sirviendo, caminando en el temor de Dios, con mi vocabulario. Cuando viene una situación adversa, una tribulación, ¿qué es lo que ellos escuchan? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo actúo delante de ellos? ¿Me desespero o digo, tranquilos, esperemos en el Señor? Vamos a orar, pidámosle a Dios, Señor, ayúdanos en esta situación. No sabemos cómo hacer, pero tú sí sabes. Entonces los hijos que están acompañándonos a orar y ver esa oración, wow, papá y mamá siempre van primero a Dios. No es lo último, ¿verdad? Como llegan algunos dicen, pastor, ore por mí porque ya he hecho de todo. Ya he hecho de todo y no funciona, no he logrado nada, nada se ha arreglado. Entonces, ore por mí. Y ahí lo dejo de último a Dios. Por eso es que no ha pasado nada. Y no tenemos que beber vino, ni sidra, ni comer cosa inmunda. ¿De qué nos alimentamos todos los días? A usted les hablo, padres, no estoy hablando de los hijos, es de los padres. Porque padres santos dan hijos santos. ¿De qué nos alimentamos? Nos alimentamos del mundo, nos alegramos con el mundo porque eso es lo que hace el vino y la sidra. ¿Qué me alegran? Las cosas del mundo me alegra y cuando viene lo espiritual dice, ay, qué pereza, hoy es sábado, hoy es domingo, hay que congregarse, ay, qué pereza, hay que ir a la célula y todo. No tendré algo ahí que hacer, hay algún compromiso que buscarme para decirle al líder que no voy a ir. Entonces los hijos están viendo ese ejemplo. O usted ama las cosas de Dios y se levanta temprano y dice, chiquillos, hoy es día de congregarse, vamos, alístense en rápido, venga, no, deje eso así, venga, deje la casa sin arreglar. Le dice a la mujer, primero está Dios. Entonces ellos van viendo eso. ¿De qué nos alimentamos? ¿De las cosas del mundo o de las cosas de Dios? ¿De lo inmundo o de lo santo? Porque esto que estamos haciendo es comer la cena del Señor. Pero termino con esto. Vamos al versículo 8 de Jueces 13, dice versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Vea cómo lo repite? Que nos indique lo que tenemos que hacer con el niño que ha de nacer. Versículo 9. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido no estaba. Dice el 10, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Brinquemos al 12, dice, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, o sea, cuando nazca el niño, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? ¿Cuál era la preocupación de Manoa? Sí, qué lindo, wow, vamos a tener un hijo tremendo, los más felices de Israel. Pero, ¿qué tenemos que hacer con el niño? Número 3, debemos criarlos en el temor de Dios. ¿Estamos preocupados por hacer las cosas como Dios manda? O no, ahí
Yo lo llevo a la iglesia y ellos lo enseñan en la escuelita dominical. Yo lo llevo a la iglesia y lo dejo ahí. Ni sabe si entendió, si no entendió. No repasan en la casa, no preguntan, no ve qué hace, no ve si ora, si no ora, no ve si le da gracias a Dios, no ve nada. Anda como errante nada más y no se preocupa por hacer las cosas como Dios manda. A veces no nos preocupamos de eso. Somos religiosos. No nos preocupamos como hijos si estoy haciendo las cosas como Dios manda. No nos preocupamos como padres si estoy haciendo las cosas como Dios manda. No nos preocupamos como esposos si hacemos las cosas como Dios manda, o como discípulos o como líderes. ¿Se ha puesto usted a preguntarse, estaré haciendo las cosas como Dios manda de verdad? ¿O solo voy a la bulla a los cocos? Solo soy un religioso. Voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo y cumplo. Mi hermano, así no va a pasar nada. Así no va a haber ningún héroe de la fe, no va a haber ningún gran siervo de Dios en su casa. Tenemos que hacer un alto ya en el camino. Tenemos que preocuparnos por hacer las cosas como Dios manda. Y por eso le decía a los jóvenes, si usted es soltero, entonces preocúpese ahora, en este momento, por ser el hijo que Dios quiere que sea, por ser el discípulo que Dios quiere que usted sea. Cuando usted se case, preocúpese por ser el esposo que Dios quiere que sea y la esposa que Dios quiere que sea. Cuando tenga el primer hijo, preocúpese por ese hijo, fórmelo, críelo. Y luego, si ya usted le sirve a Dios, el líder, etcétera, ahora preocúpese por eso también, hacerlo como Dios manda. Pero ¿qué estamos aprendiendo como iglesia, como hijos de Dios? Y cuando digo como iglesia, hablo de la iglesia espiritual, la de Cristo, la verdadera. No hablo de un poco de personas. No hablo de la iglesia espiritual, la gloriosa, la que está vestida, ataviada como esposa para Él. Está haciendo Dios algo en mi corazón y en mi alma, y estoy viendo al invisible y estoy en la perfecta voluntad de Dios, como hijo, como esposo, como esposa, como padre, como discípulo, como líder. O solo nada más soy un cristiano más del montón. Debemos orar todos los días. Ahora, volviendo al tema de los padres, volvamos al tema de los padres. Debemos orar todos los días. ¿Cuál oración? ¿Cuál oración tenemos que orar todos los días? Señor, ¿cómo debo criar este milagro que me has dado, llamado hijo? La oración de Manoah. La pregunta, la preocupación de Manoah. Señor, ¿cómo debo criarlo? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer? Instrúyeme, Señor, para yo instruirlo a él, Señor. Esa era la oración de Manoah. Que Dios nos ayude a entender nuestra misión como padres. Y quizás así podamos ver a un gran siervo de Dios en nuestras casas. Cierre sus ojos, por favor. Así como está sentado, cierre sus ojos. Y